Si pensamos en la historia reciente, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, la podemos ver como una gran obra de teatro. Una obra que tiene dos actos que, aunque a primera vista parecen completamente distintos, en realidad están unidos por un hilo invisible que ha ido tejiendo el mundo en el que vivimos. Y la verdad es que la estructura de esta obra es bastante simple, ¿eh? El primer acto nos mete de lleno en un mundo partido en dos, un tablero de ajedrez gigante con solo dos grandes jugadores. El segundo acto, en cambio, nos muestra un mundo que se ha vuelto una red superconectada, muy compleja y, bueno, a menudo un poco caótica. Dos mundos que en realidad son causa y consecuencia el uno del otro. Pues vamos allá. Empecemos por ese primer acto, la Guerra Fría. Un periodo que duró casi medio siglo y que no se definió por grandes batallas directas entre las potencias, sino más bien por una tensión constante, silenciosa, un enfrentamiento que se jugaba en todos los rincones del planeta. Y ojo, la palabra clave aquí es esa, indirecto. Ni Washington ni Moscú se declararon la guerra abiertamente, pero su rivalidad ideológica fue el motor de muchísimos conflictos que cambiaron para siempre las fronteras y el destino de un montón de naciones. Y que esta división no era para nada una metáfora, ¿eh? Se hizo real, de ladrillo y alambre, con el famoso telón de acero que partió Europa por la mitad. Y su símbolo más brutal, más tangible, fue sin duda el muro de Berlín. Una cicatriz de hormigón que no solo dividía una ciudad, sino que separaba familias, ideologías y futuros enteros. Y claro, mientras las superpotencias se vigilaban de reojo, la guerra de verdad se libraba en otros lugares. Corea, Vietnam, Cuba, países que solo querían seguir su propio camino y que acabaron siendo piezas en este ajedrez global. El momento de máxima tensión, desde luego, fue la crisis de los misiles. Ahí el mundo entero aguantó la respiración, a un solo paso del desastre nuclear. Entonces, ¿qué fue lo que impidió que todo saltara por los aires? Pues una idea tan simple como terrorífica. La destrucción mutua asegurada. Significaba que ambas potencias tenían tantas armas nucleares que podían aniquilarse la una a la otra, y de paso, a casi todo el planeta. Así que la paz, por así decirlo, se sostenía sobre un equilibrio del terror. Pero como en toda buena historia, llega un momento que lo cambia todo. Un punto de inflexión. Y en esta historia, ese momento llegó de repente, tirando abajo muros y cerrando una era para siempre. Noviembre de 1989. El muro de Berlín, ese símbolo tan odiado de la división, cae. Cae por la presión de la gente. Y con cada martillazo sobre ese hormigón, no solo se estaba derribando un muro, se estaba derribando todo un sistema. Y la cosa no acabó ahí. Apenas 2 años más tarde llegó el golpe de gracia. La Unión Soviética oficialmente dejaba de existir. El mundo bipolar, el de los dos gigantes, se había acabado. Se abría el telón para un segundo acto completamente nuevo. Y con esto entramos de lleno en la segunda parte de nuestra historia. Un capítulo que nace de las cenizas de la Guerra Fría y que podríamos resumir en una sola palabra: interconexión. A ver, esta nueva era se construyó sobre 3 pilares fundamentales. Primero, se acabó la división del mundo en 2 bloques. Segundo, un único modelo económico y político se impuso en casi todo el planeta. Y tercero, y súper importante, una revolución tecnológica que nos conectaría a todos a una velocidad que era inimaginable. Y esto no es teoría, ¿eh? Lo vimos pasar delante de nuestros ojos. La Unión Europea se consolidó. Internet cambió por completo cómo nos comunicamos y cómo compramos. Y poco después, los móviles y la inteligencia artificial no hicieron más que acelerar todo este proceso. Pero, como suele pasar en las buenas historias, el segundo acto siempre trae su propio giro de guión. Resulta que esa misma interconexión que prometió un mundo mejor y más unido empezó a crear sus propios problemas. Y esta vez, a escala global. El primer gran shock llegó en 2001. Los atentados del 11 de septiembre demostraron de la forma más brutal que en un mundo conectado las amenazas también son globales. Cambió para siempre la idea que teníamos de seguridad y de vulnerabilidad. 7 años después, el golpe vino por otro lado. El sistema económico se tambaleó. La crisis financiera de 2008, que empezó en un rincón del mercado inmobiliario de Estados Unidos, se extendió como un virus por todo el mundo y nos enseñó lo frágil que podía ser nuestra dependencia económica. Y mientras todo esto pasaba, algo más se estaba cambiando en el fondo. Aquella idea de un mundo liderado por una sola superpotencia, Estados Unidos, pues se estaba desvaneciendo. El escenario se volvía mucho más complejo, con una China que crecía sin parar y una Rusia que volvía con fuerza al tablero geopolítico. Y entonces llegó 2020 y la pandemia. Un virus que por un lado paralizó el mundo físico, los viajes, las cadenas de suministro, pero que por otro, y aquí está la paradoja, pisó el acelerador de nuestra vida digital a un ritmo que nadie se esperaba.
Lo que nos trae directamente a hoy. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, es una realidad que está metida en nuestra industria, en la educación, en nuestro día a día. Y claro, esto abre un debate enorme sobre el futuro del trabajo y sobre la ética de todo esto. El tema es que, si miramos el panorama actual, los grandes desafíos que tenemos sobre la mesa ya no entienden de fronteras. El cambio climático, la ciberseguridad, las tensiones geopolíticas como la guerra en Ucrania, son todos problemas de todos, que nos guste o no, necesitan soluciones globales. Y todo este viaje, desde los búnkeres de la Guerra Fría hasta la nube digital, nos deja con una idea final, una gran paradoja, que define perfectamente el tiempo en el que vivimos. La pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Cómo es posible que, en la era de mayor conexión tecnológica de la historia, a menudo nos sentamos más polarizados y más enfrentados que nunca? Y esa es, precisamente, la gran paradoja. La globalización nos ha unido de formas increíbles, pero también ha abierto nuevos frentes de batalla. La lucha ya no es solo por un territorio, ahora es por los recursos, por la sostenibilidad del planeta y por quién controla el nuevo mundo digital. Una reflexión final para un mundo cuyo tercer acto todavía está por escribirse.